Señor, compartiendo de la vida de Dios, la vida que fluye de la palabra del Señor para nosotros. Y estamos compartiendo un tema muy interesante con respecto a las tres dimensiones fundamentales del liderazgo, ¿no? Y vamos a orar para tomar esta palabra y que sea un compartir entendible para todos nosotros, que sea claro, que sea una revelación del Señor para cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das, nos ofreces en este día. Señor, que esta palabra traiga luz, traiga claridad de cómo comportarnos, de cómo nosotros entonces añadir a nuestra vida lo que sea necesario, de modo que estemos equilibrados en nuestra manera de ministrar, Señor. Y esa administración equilibrada nos lleve a crecer y a ser efectivos y a tener impacto en medio de las naciones, en medio de los lugares donde cada uno de nosotros tú nos has colocado, Señor, oh Dios. Bendícenos, Padre Santo, en esta hora y te pedimos tu gracia con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Buenas noches a todos. Espero se hayan descansado, ya hayan tomado tinto, ya hayan tomado el algo. De verdad que para nosotros es un gusto estar con ustedes y vamos a seguir compartiendo, Pastor, este tema tan interesante. Bueno, estamos hablando entonces de las tres dimensiones del liderazgo y hablábamos de la personalidad, la habilidad y la madurez como aspectos que deben estar equilibrados en nuestra manera de ministrar al Señor y que debemos desarrollar en el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces el llamado de Dios llega a través de cada una de estas tres dimensiones, ¿no? Entonces veíamos otro aspecto dentro de la enseñanza esta mañana, ¿no? Como en la personalidad veíamos que la mejor palabra para describir la personalidad era inclinar, ¿no? Las inclinaciones que tenemos nosotros hacia ciertas cosas. Y decíamos que Dios realmente comienza esa asignación en nuestra vida desde antes aún que nosotros hubiéramos nacido, ¿no? Ya hay un diseño de parte del Señor. Dios ya tenía una idea con cada uno de nosotros. Y a veces nosotros pensamos, no, otras personas de pronto son más importantes que yo, otras personas sí merecen más atención en lo que Dios quiere hacer con ellas que lo que haría conmigo. Pero cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios. Ninguno de nosotros somos un accidente. Todos nosotros tenemos un propósito en el Señor, ¿no? Y dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. O sea, el Señor nos apartó desde antes de nacer para que nosotros desarrolláramos un potencial que Él ya puso dentro de cada uno. Bien, la otra que observamos era la habilidad y decíamos que la mejor palabra para describir la habilidad es la que hemos venido diciendo, que es la instrucción, ¿no? La suma de las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, todo, tanto aciertos como errores que hemos cometido, sirven para la instrucción de nuestra vida, ¿no? Entonces es lo que llamamos habilidad y el Señor lo usa para extender su reino. Y poníamos el ejemplo de Timoteo, ¿no? Cómo él había sido instruido primeramente por su mamá, su abuelita, ¿no? Lo habían levantado en la fe, dice 2 Timoteo 1:5, ¿no? Que tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Luego él creció en ese ambiente de instrucción de la palabra, ¿no? De ser formado en los principios de la palabra del Señor. Y luego él se va con Pablo y sirve de misionero y añade muchísima más experiencia para él. Que eso nos habla de cómo la casa, la familia es una parte importante de la formación, ¿no? Exactamente. Una parte Le súper. aporta habilidades espirituales
a nuestros hijos, ¿no? El hecho de ellos crecer con principios de la palabra y no solamente con una instrucción religiosa, ¿no? Sino con una instrucción de vida, ¿no? Amén. De que ellos aprendan Los a principios. descubrir a Dios, no aprendan a seguir una religión, que esa es la gran diferencia y muy bueno que tocas tú ese tema, porque es muy importante, ¿no? A veces hasta los padres han dejado la educación de sus hijos a los colegios y van y le reclaman al colegio porque no hicieron algo que ellos son los obligados Así y es. responsables a hacer con sus hijos. Y ahí sí lo miramos el fundamento de la familia. El fundamento en la familia. Y veíamos la madurez también y decíamos que la palabra allí que se relaciona en este sentido con madurez era intimidad, porque habla del caminar, ¿no? Del caminar con Dios, de la manera como el creyente debe caminar con el Señor en intimidad, en cercanía, en comunión íntima. Perdonen tanta redundancia, pero es lo que se necesita, de que nosotros establezcamos una relación estrecha con el Señor, ¿no? Y esta es la base para lo que es la personalidad y lo que es la habilidad en nosotros. Veíamos el ejemplo de Pablo y Bernabé, cómo después de ellos ser formados y adquirir todas esas destrezas y haber madurado también, ¿no? Haber madurado a través de ese proceso que Dios los llevó a cada uno de ellos en lugares diferentes. En un momento en que estaba orando los ancianos, sintieron del Espíritu Santo de que ellos eran los que debían ir a fundar a las iglesias, a ir al campo misionero. Y yo aquí me pongo a pensar en muchas veces los creyentes en la iglesia, nosotros como creyentes, muchas veces esperamos que el pastor nos tome en cuenta, ¿no? Que o los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, ¿cuándo será que van a contar conmigo? ¿Cuándo será que yo voy a ser lanzado pues al ministerio? Voy a comenzar con lo que Dios me dijo, ¿sí? Y a veces pensamos que como que al pastor se le está pasando por alto mi vida, está desperdiciándome entre comillas allí porque tengo una serie de habilidades y no ha contado conmigo. Y no es el asunto del pastor, no es asunto de los ancianos de la iglesia, no es asunto del liderazgo, es asunto de Dios. Dios es quien pone y revela a las personas cuando las personas deben ser elegidas, deben ser asignadas para una labor en particular. No es una cuestión de personalidades, como de, ¿cómo se dice? Como de una cuestión personal con los creyentes, de que el pastor diga, no, es que este sí me cae bien y este no. Bueno, si entra en ese juego, ya eso es política en la iglesia, pero espiritualmente sí, hablando, es hasta que el Señor ponga en el corazón y le revele a las autoridades que esas personas en particular ya están listas para ser enviadas porque ya tienen la madurez. Y yo te digo una cosa, la madurez no se logra con los años, la madurez se logra con cumplir las plenitudes en Dios, y cumplir plenitudes en Dios y dar el fruto que Dios espera en cada una de esas plenitudes, en cada uno de esos tiempos con Dios. Eso es muy diferente a llevar muchos años en el Señor o muchos años en una iglesia cristiana. Tienes que llegar, dar el fruto. Cada vez que Dios venga a recoger de ti un fruto, debes darlo para entonces calificar para el siguiente nivel en el Señor. Sí, pastor, que la madurez también tiene que ver con lo que tú estás diciendo, pero también con digámoslo en cierta manera, la inteligencia emocional. ¿Cómo estás tú emocionalmente? ¿Cómo manejas las situaciones de tu vida personal? ¿Cómo manejas las situaciones de tu vida familiar? ¿Cómo manejas tu vida personal, íntima, en las decisiones que hay que tomar cada día, ¿no? Sí, porque exacto. esto es algo definitivo. Mucha Exacto. gente es muy madura en años, pero inmadura quedó en la adolescencia, ¿no? La Quedó adolescencia espiritual. en su adolescencia y emocional. Emocionalmente Y emocional. también. O sea, que no realmente piensan que uno dice, a ver, ¿dónde está parado? ¿Sí? O ¿dónde está parada? No, es que esto no tiene nada que ver. Entonces, eso va muy junto, pastor, muy ligado, que tenemos que madurar en la medida en que nosotros
vamos viendo qué hay que decidir. Por eso es que este tema, tanto para empresarios como para la gente de la iglesia del Señor, Sí, para cristianos o no cristianos, tiene que ver con una fuente que es Jesús, la fuente de tu negocio, de tu empresa, de tu iglesia, de tu ministerio, de tu llamado. así es. Porque si no tenemos a Jesús, realmente el fundamento es muy vano. Exacto. Se puede acabar, ¿no? Sí, Hay mucha gente que tenía su fundamento en su negocio. Sí. Les iba muy bien, tenían plata, carro, casa y beca, viajes, todo. Pero esta situación prácticamente los tiene en quiebra. Entonces, Exacto. si su fundamento solamente es la parte económica grave, Sí. entonces mira que ahí tiene que ver con varias partes esa madurez espiritual, ¿no? Esa madurez espiritual, que no Claro es que fácil sí. la madurez espiritual. No, no es fácil, sobre todo en este tiempo en que todo el mundo quiere todo instantáneo, ¿no? Por eso no es nada fácil, porque el sufrir ese proceso hasta llegar a la madurez, como lo llama también la Biblia, la perfección, ¿no? Llegar a la perfección significa llegar a un punto de equilibrio, de un punto de estabilidad espiritual, ¿no? En donde hay madurez suficiente para tomar las decisiones que se tengan que tomar, para asumir los retos que se tengan que asumir, ¿cierto? Entonces, la gente muchas veces quiere eso inmediatamente, pero eso será es con el tiempo, ¿no? Decía que día que es como echar unas semillas y esperar que ya al otro día o al tercer día ya esté el árbol ahí crecido, y no, se necesita un proceso largo, Un tiempo. dispendioso y de cuidado para que ese árbol crezca y al final de su proceso dé fruto, ¿no? Dé el fruto que el árbol da, ¿cierto? Así es mismo la vida cristiana. Necesitamos nosotros tiempo. La cuestión en Dios es tiempo. Como decía alguien, por ejemplo, refiriéndose a los diamantes. ¿Y cómo obtuviste este diamante? Ah, sencillo, con presión y tiempo. Presión y tiempo. Así se forman los diamantes, por mucho, mucho tiempo hasta que quedan estas piedras, ¿cierto? Asimismo, en la madurez requiere tiempo, requiere de pasar tiempo con Dios. Y por eso la madurez, veíamos también que tiene que ver con conocer cada vez en más intimidad a Dios, conocer al Señor, ¿no? La personalidad, decíamos, que tiene que ver con los dones, ¿no? Con la pasión por el ministerio, el diseño que hay en cada uno de parte del Señor, y de manera que entonces la personalidad, mientras que la madurez es conocer a Dios, la personalidad tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, conocer quiénes somos. Y muchas veces en eso faltamos algunos de nosotros, ¿no? En que no pasamos también como el tiempo de evaluarnos y saber quiénes somos realmente, qué tenemos realmente dentro de nosotros, qué potencial hay para desarrollar. Ahí hay un problema gravísimo, y es que mucha gente se le pregunta, ¿quién crees que eres tú? Y la gente no sabe responder, ¿no? Ajá. O responden otras cosas por allá que uno dice, Responden, por ejemplo, cosas con respecto a lo que hacen, sí, no lo que son. bueno, yo hago tal cosa. No, no, yo no estoy diciendo que ¿Quién haces. eres tú? ¿Quién Yo eres? soy médico. ¿Quién eres Entonces, tú? sí, Soy odontólogo, soy estudiante, exacto. soy ama de casa. Y la identidad es muy importante, porque la identidad Exacto, la es identidad. conocerte a ti mismo, Ajá. ¿sí? Conocer tus falencias, conocer tus fortalezas. Sí, Eso demuestra que tú te estás conociendo a ti mismo, exacto. ¿no? La identidad tiene que ver con mostrar lo que yo soy, quién soy. Y A mí me entender gusta lo que uno de soy. los nombres del Señor, que es el gran yo soy, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Ahora, Dios quiere que tú tengas identidad en Él, que tú sepas quién eres y para dónde vas, ¿no? Bueno, sí. Porque hay gente que no sabe ni quién es ni para dónde va. Entonces la identidad debemos entenderla y debemos aprender a Conocernos. conocernos a nosotros mismos, que tú te conozcas a ti misma, todo lo que Dios te dio, todo lo valiosa que eres, todo lo importante que eres,
todo lo necesario que uno es, ¿cierto? Eso no es malo. A veces uno coge una hoja en blanco y le dice, ¿qué hay acá? Y pues le coloca un puntico negro chiquitico que medio se ve. La gente lo primero que mira el punto negro. Hay un punto negro. ¿Por qué? Porque tendemos a mirarnos en Lo todo lo de negativo. lo feo, lo negativo, y no miramos todo el resto que el Señor pues nos ha dado. Todos tenemos errores. O sea, nadie en el mundo es, mejor dicho, completamente, el único completamente santo es el Jesús. El De único resto, perfecto, todos el único tenemos errores. infalible, Amén. ¿no? La otra dimensión es la habilidad, y decíamos, entonces, la madurez es conocer a Dios, la personalidad, conocernos a nosotros mismos, y la habilidad tiene que ver con conocer el oficio para el cual nosotros hemos sido asignados, conocer nuestra función, conocer nuestras destrezas, conocer qué habilidades tenemos de parte del Señor. Y esas tres cosas, decimos y reiteramos, se necesitan para ser efectivos. Entonces a veces nosotros no operamos en las tres, sino en dos de las tres, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí veíamos varios problemas. Por ejemplo, hablábamos de alguien, por ejemplo, con personalidad y con madurez, ¿no? Y uno diría, pues si tiene madurez ya lo tiene todo. No, necesita de la habilidad, Sí, ¿cierto? son un complemento. Son un complemento las tres, ¿no? No puede tener dos, tiene que tener las tres. Y si tiene, por ejemplo, personalidad y madurez, le falta la experiencia, le faltan las habilidades, ¿cierto? Entonces es necesario adquirir esas habilidades. De pronto, como decíamos, ponerse en una actividad que le exija desarrollar esas habilidades en su vida, ¿no? Decíamos que cuando uno tiene solo personalidad y madurez, lo que genera en su vida es inefectividad, ¿sí? Deja de ser efectivo, ¿sí? Entonces, aunque sea una persona bien tremenda, bien madura en el Señor, siempre va a tener inefectividad, ¿cierto? Entonces, ese problema se resuelve, perdón, decíamos, a través de un mentoreo, ¿sí? De que la persona sea mentoreada, sea llevada, como decía, actividades que le obliguen a cambiar esa deficiencia en su vida. Cuando, por ejemplo, está solamente la personalidad y la habilidad, ¿no? Decíamos, la personalidad y la habilidad es, sé que, digamos, quién soy, ¿cierto? Y a la vez qué oficio tengo, pero ¿qué me falta? Madurez, ¿cierto? Y si me falta madurez, es más grave todavía, ¿no? Si me falta madurez es muy difícil, porque la falta de madurez a mí me lleva a cometer muchísimos errores, ¿no? Y decíamos que uno de los errores que más se pueden cometer es el pecado moral, ¿no? Caer moralmente. ¿Por qué? Porque estoy descansando en mis habilidades, que mucha gente en la iglesia de Cristo y en el liderazgo descansa en sus habilidades, ¿no? Descansa en sus talentos y en lo que él puede hacer, ¿cierto? Pero no se mete con el Señor porque dice, yo ya estoy sobrado, yo de todos modos, ore o no ore, el Señor me va a respaldar. No, es que de todas maneras, pastor, la inmadurez nos lleva a tomar decisiones incorrectas muchas Exacto. veces. Hacer préstamos cuando no tenemos que hacer préstamos. Por ejemplo. Hacer sociedades cuando no tenemos que hacer sociedades. O Reunirnos con con esas personas gente no. o negociar con gente con quien no debemos negociar. O como cumplir cosas que no debemos de cumplir. O al contrario, no cumplir cosas que tenemos que cumplir. Entonces la inmadurez tiene que ver con todas esas partes. Mira que cuando un adolescente, por ejemplo, comete sus errores, ¿por qué? Porque por inmadurez, Claro. ¿no? Y por eso es que yo hablo que mucha gente se quedó en la adolescencia. Entonces, como que adolece Sí, de muchas cosas. de buenas decisiones. Las malas de un adolescente comete muchos errores en el sentido personal, familiar. Y cuando ya uno madura, entonces uno entiende cuántas falencias hubo y cuán inmaduro era, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pastor, es que la inmadurez puede causar un desastre en el Claro, ministerio. claro. Una persona, por ejemplo, que no está lista
para el ministerio y colocarla, es como colocarla a manejar una empresa y no está listo. Él no va a saber ni qué son los proveedores, ni cómo va la empresa. Muestre, a ver, miramos si es viable esto, si no es viable. Igual en la iglesia, una persona que no solamente puede conocer la Biblia, puede tener mucha habilidad, mucha personalidad, y esa personalidad arrolladora, y mucha habilidad, carisma, habilidad en la destreza de manejar la Biblia, pero su vida es un desastre. Es una persona inmadura, no está lista, va a cometer errores, y por eso es que Manolo habla en la parte de la inmoralidad. Hay gente que de pronto va a coger un dinero que no le corresponde y de pronto va a terminar robando, o va a terminar cometiendo cosas que no son correctas dentro de la iglesia del Señor, por su inmadurez. Exactamente. Entonces es muy importante tener un equilibrio. Y la última que analizábamos era tener madurez y habilidad, ¿no? Madurez y habilidad. Una persona que sí tiene una vida con el Señor, ¿cierto? Una regularidad con Dios, una continuidad en la búsqueda del Señor, es una persona recta, íntegra, ¿cierto? Y además tiene unas habilidades, tiene unos dones ministeriales, se nota en él un respaldo del Señor. ¿Pero qué le falta? Le falta personalidad. ¿Y qué es la personalidad? ¿Quién soy, cierto? ¿Sí? ¿En dónde estoy parado, cierto? ¿En dónde estoy yo ubicado? Y cuando a mí me falta saber, digamos, quién soy, entonces vengo a trabajar, de pronto a usar mis dones y a usar todo lo que tengo y mi madurez y todo, pero en el lugar incorrecto, ¿no? Lo uso en el lugar incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? Me frustro. El resultado final de no tener en mi vida la parte de la personalidad es frustración, de que todo lo que hago como que no tiene efectividad y como que tiende siempre a salir mal. Y no es que yo tenga un problema moral o un problema en cuanto a los dones que tengo, sino sencillamente estoy en el lugar equivocado. Entonces, eso es lo que pasa. Amén. Entonces, un liderazgo efectivo, decimos y reiteramos, resulta de combinar estas tres dimensiones fundamentales: habilidad, personalidad y madurez, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos cada una de estas dimensiones en nuestra vida? Entonces, tenemos que aprender a mejorar, por ejemplo, lo de la personalidad. ¿Y cómo mejoramos la personalidad? Descubriéndonos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros mismos, no? Y muchas veces escuchamos quiénes somos en las voces de otras personas. Y es mejor, como decía en la enseñanza en la mañana, es mejor asesorarme de personas que me conocen, y que personas que están o al mismo nivel espiritual mío, que son ministros también, que están ministrando en otras áreas, o que están en una autoridad mayor, o son autoridades directas sobre mí, o sencillamente son personas que están en un nivel espiritual mayor que yo. ¿Qué opinan ellos de mi desempeño? ¿Qué opinan ellos de lo que yo hago? ¿Cierto? Y escucharlos a ellos me ayuda a mí a mejorar mi personalidad, porque me empiezo a descubrir quién soy, ¿cierto? Escuchándolos a ellos, escuchando sus opiniones, y digo, ay, sí, entonces no estoy tan mal, ¿cierto? Tengo unas cosas, pero me faltan otras. Entonces, de todos modos, voy bien, ¿sí? A pesar que he cometido errores, me he frustrado, pero sé que voy para adelante y me va a ir mejor cada vez, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la habilidad, ¿no? ¿Cómo yo empiezo a superar las cuestiones de habilidad? Pues sencillamente adquiriendo más experiencia. Sí, la experiencia no se improvisa. Exactamente. No, que eso tenemos que entenderlo. Y eso es muy importante. No la voy a improvisar. La experiencia la voy adquiriendo día a día, día a día. Que me equivoqué en esto. Todos nos vamos a equivocar. Claro. Todos nos vamos a equivocar. Nadie nació aprendido. Nadie nació aprendido. Entonces nos vamos a equivocar. Bueno, vamos a hacerle el intento otra vez, hasta que poco a poco vamos adquiriendo la experiencia. Es como cuando uno pone a los líderes a enseñar, ¿no? Sí. Se paniquean, se asustan, bueno, muchas cosas pasan, y se equivocan, y bueno, se cometen errores como
todos nosotros lo hemos pasado, pero llega un punto en que uno poco a poco va aprendiendo a manejar un micrófono. Aquí mi esposo me ha regañado que tengo que tener así, que tengo que cuadrarlo así, asá. Ninguno, yo por ejemplo no he aprendido nada de medios, entonces para mí es muy difícil. A veces se me sale muy cerca, a veces se me sale muy lejos, a veces no se me oye. Entonces, en la medida en que uno va adquiriendo ese conocimiento poco a poco, va adquiriendo la experiencia. Entonces, cuando te toca enseñarle a alguien, tú le dices, mira, tenés que tener cuidado de esto porque a mí me pasó tal y tal cosa. Claro. Entonces uno va enseñando, ¿cierto? De su propia experiencia, Ajá. ¿no? Y por último, en la parte de la madurez, ¿no? Para mejorar la madurez, ¿qué hay que hacer? Disciplinas espirituales. ¿Qué disciplinas espirituales, por ejemplo, tenemos? La oración, el ayuno, que esa es una disciplina que, como dice la palabra claramente, nos aflige el alma, ¿no? Nos aflige y hasta el cuerpo, ¿cierto? El ayunar. Pero qué bueno es ayunar. Estudiar la palabra. ¿Sí? Nadie diría que es bueno ayunar, Sí, pero es claro. bueno, ¿sí? Porque trae muchos resultados. Entonces, una persona o un líder que tiene falencia en la parte de la madurez, que necesita un mentor. En todos necesita un mentor, pero en esto un mentor que se le ponga, como se dice, a la pata, ¿no? Para que esté pendiente de que está cumpliendo, por lo menos por un tiempo, no toda la vida, pero por un tiempo allí como un entrenador, ¿no? Que está allí pendiente de que está cumpliendo sus disciplinas y que está creciendo en esa área en su vida. Todos los días está aprendiendo eso. Todos los días está aprendiendo de eso. Entonces, estas son como las formas de superar cada una de estas falencias en alguna de estas áreas, de estas dimensiones del liderazgo. Ahora, con el diagrama que presentamos al final, concluíamos algo muy importante, ¿no? Decíamos, el descubrir que pertenecemos a Cristo es el mejor lugar para empezar en la vida cristiana y en el liderazgo cristiano. O sea, ¿por dónde yo debo comenzar a desarrollar mi llamado? Descubriendo de quién soy, ¿no? Descubriendo mi fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al descubrir que Dios, el Padre, es mi fuente principal, de donde provienen todas mis fuerzas, de donde provienen todos mis dones, de donde provienen todas mis habilidades, de donde proviene todo para mi vida espiritual, yo ahí voy a estar seguro, ¿sí? Amén. Voy a tener el punto de referencia correcto. Es como cuando de pronto, por decir algo, un barco está en alta mar, ¿cierto? Está soplando el viento, hay una tempestad y todo, pero hay un faro allá en la costa que lo está guiando a puerto seguro, que le está indicando solo con la luz, que si sigue esa luz va a llegar a la costa y va a estar seguro, ¿cierto? Así es el Señor, ¿sí? A veces nuestra vida es confusa, las circunstancias de la vida son como las olas que nos llevan en vaivén, de aquí para allá, yo estoy confundido, no sé realmente si voy bien, si no voy bien, pero una cosa sí estoy seguro, que el Señor está delante de mí, si mantengo mis ojos fijos en el Señor, sé que Él me va a llevar a puerto seguro, sé que Él me va a llevar a lo correcto. Entonces esa es la manera en que yo debo comenzar mi llamado. Muchas veces, muchas cosas que hacer en la iglesia de Cristo. Quisiera estar metido en una, quisiera estar metido en la otra. No sé si en la música, no sé si en la ayuda social, no sé si con los niños, no sé si con esto, con aquello. ¿En dónde es que me quiere el Señor? Solamente céntrate en Él, en tener intimidad con el Señor, y Él te va a ir guiando poco a poco hacia lo que realmente Él quiere que tú desarrolles en tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienes que descubrir, que perteneces al Señor, ¿cierto? Y eso en la dimensión de la madurez o de la intimidad, como dijimos, se puede ver, ¿no? De quién soy, que es tan importante, y eso me va a guiar a la otra verdad que es importante que hablaba mi esposa. ¿Quién soy? No solo de quién, sino ahora quién soy, mi identidad, o sea, mi personalidad. La madurez se adquiere por la estrecha relación con Dios, pero la personalidad se adquiere es conociéndome a mí mismo,
¿qué diseño? ¿Para qué me diseñó Dios? ¿Qué diseño dentro de mí hay? Yo tengo que descubrir los grandes potenciales que hay en mí de parte del Señor. Amén. Y de aquí, después de yo descubrir y de conocer lo que el Señor quiere de mí, de ahí puedo proceder a qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Ya cuando yo sé de dónde vengo, a quién pertenezco, quién soy yo, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque esa es una pregunta también importante. Sí. O sea, la pregunta también podría hacerse, ¿para qué estoy? Como decíamos, ¿para qué soy bueno? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál es mi razón de Sí, ser porque sobre esta si tierra? no tengo rumbo, pues ahí sí, como se dice, estoy perdida. Pero Pues, si ya pastor, sabes de dónde vienes y quién eres, ya, ya el saber para qué estás va a ser mucho sí, más sencillo, mucho más fácil. mucho más sencillo, y te vas a dirigir a la dimensión de la habilidad, de la instrucción, de que seas organizado y seas como conducido, mejor dicho, hacia lo que el Señor realmente quiere que tú desarrolle. Entonces, estas tres en ese orden pueden ayudarnos a aprender a cómo relacionarnos con otras personas, y eso es clave para un liderazgo efectivo. Si tú quieres afectar otras personas positivamente, quieres ser de influencia para ellos, necesitas entender estas tres cosas claramente en tu vida para que puedas realmente ayudar a los demás. Pero como se dice, ¿cómo vas a ayudar a alguien si tú mismo estás confundido? Si tú mismo no sabes ni quién eres ni para qué estás. Por eso es tan importante, pastor, el mentoreo, ¿cierto? Exactamente. Porque es que el mentoreo es súper importante en la vida de uno. Por ejemplo, si uno creciera sin mamá, es tan difícil. Exacto. Porque uno no tiene esa ayuda de ahí, ese consejo, ¿sí? Por eso es que también los niños que crecen sin papá, también donde la mamá le toca hacer de papá y mamá, es tan difícil, no es fácil. Se requiere un mentoreo como lo hablabas ahora de Timoteo, ¿fue? Sí. Es que necesitó ese mentoreo. Luego pasó a manos ya de una persona que le estuvo edificando de otra forma, y así pasa nuestra vida. Pero nosotros necesitamos mentoreo porque el mentoreo nos guía. Nosotros vamos para allá y él nos dice, no, por ahí no. Venga, devuélvase, mira por aquí, te guía, te da como pautas. Exacto. Debes de tener en cuenta esto, que cosas que uno dice, ay, yo no lo había visto por ahí, ¿cierto? Nosotros no somos Exacto. pues animalitos, sino somos personas con capacidad, seres humanos que podemos apoyarnos, que podemos ayudarnos, no ser irracionales, ¿sí? Sí. Una persona irracional es una persona pues que hace algo que uno dice, ¡ih! Lo que yo hice, ¿no? Entonces, ni siquiera piensa para hacer no las se cosas. piensa. Entonces, para eso está el mentoreo. Y eso Exacto. también lo hablo a nivel de empresas. Una persona necesita mentoreo. Uno voy a montar una empresa, ¿y cómo la va a montar? Yo no sé, yo voy a vender esto, ¿y cómo lo va a vender? Yo no sé. No, para eso hay entidades donde uno puede mirar y dejarse guiar, dejarse conducir, porque no es fácil. El Así mentoreo es. uno lo necesita en la vida todo el tiempo. Constantemente, ¿cierto? Exactamente. Entonces esa es la palabra que compartimos hoy, que nos pareció una palabra tan importante, ¿no? Para nosotros poder estar viviendo un llamado equilibrado. ¿En dónde está el hueco? ¿En dónde está la falencia? Descúbrelo en tu vida, ¿no? Era lo que terminábamos diciendo esta mañana en la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es tu falencia? ¿Te falta madurez? ¿Te falta personalidad? O sea, identidad, saber cuál es tu diseño interior y quién eres. Descúbrelo en el Señor. ¿Te falta habilidades? Pues ponte a practicar, ponte a tener experiencias en el Señor. Vuelvo y te repito lo que te decía esta mañana. Cómo mi esposa y yo adquirimos la experiencia que podamos tener hasta ahora, que pues no es la máxima experiencia, pero lo que nos ha llevado a hacer, por lo menos lo que estamos haciendo hasta ahora, y donde hemos podido ayudar con la ayuda del Señor en las habilidades y en los dones que Dios nos ha dado, pues poniéndonos en ejercicio, poniendo esos dones al servicio del Señor. Recuerdo cuando comenzamos nosotros como casados ya y empezamos a viajar a las misiones. Y empezamos a ir a las montañas, empezamos a
a tener que ir a caballo y lloviznarnos mientras íbamos conduciendo en ese caballo hacia las iglesias en las montañas, allá clavadas en las montañas. Dormir en sitios muy terribles. En las bancas de las iglesias cuando no tenían donde recibirnos. Con muchos bichos. Tener que soportar a veces, que una vez nos tuvimos que soportar cucarachas por todo lado y que no podíamos ir al baño, pues, que se nos subían las cucarachas. En otro lugar también ministrando y se nos pegaban en la ropa mientras estábamos orando por la gente, y no eran poquitas sino muchas, y cosas así. O sea, nosotros tenemos que entender que el ministerio no es lujos, el ministerio no es dinero, el ministerio no es fama, el ministerio muchas veces es, entre comillas, desagradecido de parte de los hombres, ¿no? Pero el Señor va después recompensa todos esos esfuerzos, todas esas cosas que uno ha invertido en el reino y en la extensión del reino y en el ministerio para el Señor. Pero eso le da a uno habilidades, eso le genera a uno, le desarrolla a uno la paciencia, le desarrolla la compasión, la bondad, le desarrolla la mansedumbre, que uno muchas veces mansedumbre piensa que es dejarse de todo el mundo. No, mansedumbre significa aprender a ser disciplinado, a no dejarse llevar por el ímpetu de las pasiones, de la presión de las circunstancias, sino aprender a estar equilibrado y, como se dice, en un solo lugar. Eso es mansedumbre, tener esa disciplina. Y todo eso uno ¿cómo adquiere? ¿Cómo desarrolla el fruto del Espíritu Santo en esas 9 características? Metiendo la mano allá, metiendo la mano en la obra, metiéndose uno, como se dice, untándose de la obra, donde otros no quieren ir, a donde otros no quisieran ir, ¿sí? Muchos piensan que el ser misionero es ser turista, Europa, o ser viajero. No, eso son dos cosas muy diferentes. Ir a veces de misiones implica sufrir y sufrir con la gente y sufrir con las personas que a veces están sufriendo, pero todo eso tú lo adquieres es yendo, poniendo manos a la obra, metiéndote en la obra del Señor, cargándote en tu corazón con la obra del Señor, como se dice, concibiendo eso en tus entrañas y sintiendo el gemir del Señor y de las personas por cosas que necesitan darse a luz y que sean de solución para las personas. Todo eso se adquiere ¿cómo? Metiéndose día a día más con el Señor y con lo que el Señor quiere que yo esté involucrado. No es tampoco meterse uno de cabeza en todo cuanto aparezca, en toda misión que haya, en donde me llamen allá meterme. No, pero dejarme dirigir por el Espíritu Santo para que Él use las herramientas adecuadas, las personas adecuadas, las ocasiones y circunstancias adecuadas que labren en mí un corazón y me lleven a la madurez espiritual, a la madurez en el Señor. Entonces, en cortas palabras, quisimos darte hoy esa enseñanza, tanto en la mañana como a las 3 y hoy terminando a las 7 de la noche, y yo quisiera terminar orando juntamente contigo. Si tú sientes que hay un llamado dentro de ti, si tú sientes que realmente el Señor te quiere llevar a hacer más cosas de las que has hecho hasta hoy, que te quiere perfeccionar en alguna de estas 3 áreas que te he explicado en este día, para que tú puedas ser perfeccionado en el Señor y poder cumplir con efectividad la obra del ministerio. Pon tu vida delante del Señor, ahí donde estás, dile: sí, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero, Señor, oh Dios, servirte con mi vida, con mi corazón, con lo que soy, con una entrega completa a ti, Señor. Conozco los sacrificios, conozco, Señor, que habré que renunciar a muchas cosas, Señor, oh Dios, aún a mi misma familia, renunciar muchas veces a la comodidad de mi casa, renunciar muchas veces a cosas que son muy preciadas para mí, con tal de seguirte y de hacer tu voluntad. Pero aquí estoy, dile al Señor esta noche: aquí estoy, cuenta conmigo, Señor, oh Dios. Yo quiero dejarme entrenar, yo quiero dejarme mentorear, yo quiero dejarme desarrollar, Señor, que tú
hagas crecer en mí ese llamado que un día pusiste en mí, Señor, para que creciera y se fortaleciera. Aquí estoy yo, me ofrezco en tu altar, delante de tu presencia. Haz tu obra en mi corazón. Lo que yo no puedo hacer por fuerza, hazlo tú por tu Espíritu Santo y perfecciona en mí, Señor. Perfecciona en mí tu propósito y tu voluntad. Perfecciónalo en mí, Señor. Que sea tu voluntad perfecta en todo lo que yo haga, en todo lo que yo decida, Señor. Sea dirigido plenamente por tu Espíritu Santo, Señor. Aquí estoy yo. Te quiero servir y ser una herramienta en tus manos lo más efectiva posible. Por eso, el área que sea necesaria cambiar, el área que sea necesaria transformar, el área que sea necesaria pulir, púlela, Señor, oh Dios, ajústala de modo que yo sea un líder completo en todo el sentido de la palabra y apto para ser usado en el reino de Dios, en la extensión del reino de Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Bueno, no siendo más. No siendo más, nos despedimos. Te decimos conéctate, conéctate allí cada día. Mañana nuevamente a las 9 de la mañana con la ayuda del Señor estaremos conectados compartiendo otro tema que yo sé que también te va a edificar, te va a bendecir. Y vuelvo y te digo, si tienes algún comentario, si tienes algún aporte, si tienes alguna pregunta, escríbela allí en los comentarios. Gracias a mis hermanos que escriben allí sus comentarios, escriben las citas bíblicas, escriben las explicaciones. Todo eso es maravilloso porque nos damos cuenta que sí se está entendiendo lo que se está transmitiendo desde este lugar, y es el deseo de nuestro corazón, que la iglesia de Cristo sea edificada. Les bendecimos, mis hermanos, y les deseamos un buen descanso para esta noche. Dios les bendiga.